¿Estamos? Bueno, buen día a todos y a todas. Con esta mesa vamos a dar inicio al segundo día y último día de las jornadas 40 años de comunicación y democracia. Muchas gracias a todos por estar. Estamos también transmitiendo por Instagram a través de la cuenta del ISEP. Así que buenos días también a quienes están de ese lado. Esta mesa, la primera del día, va a estar dedicada al periodo de gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019. Tenemos acá una invitada y dos invitados de lujo a quienes les agradecemos enormemente la participación y acercarse y conversar con nosotros y nosotras hoy. Nos acompañan Noelia Barrel Dijera. Noelia es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Cursó la maestría en Ciencia Política y Sociología de Flaxo y trabaja como periodista. Está especializada en política nacional y conduce el noticiero central de IP y es columnista también en Canal 9. Héctor Huisi es abogado por la UBA y magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Es ex secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, trabajó en la ex Comisión Nacional de Telecomunicaciones en la Secretaría de Energía, además es docente y actualmente es socio en la firma de consultores y abogados Pinedo, Huisi y Asociados y consultor senior asociado de Access Partnership. También se desempeña como experto independiente del BID y de la UIT. Y Pablo Carlos, magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea por la Universidad Nacional de Córdoba y en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Santiago de Compostela. Es diputado de la Nación por el Frente de Todos desde 2017, preside la Comisión de Comunicaciones e Informática e integra las comisiones de Legislación del Trabajo, Educación y Libertad de Expresión, entre otras, en la Cámara de Diputados de la Nación. Además es profesor adjunto de Política y Comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba. Si les parece, seguimos el orden de lectura de los perfiles y arrancamos por Noelia. Hola, ahora está prendido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a quienes corresponda, a todos amigos, colegas, además personas a las que leo habitualmente. Voy a centrar estos minutitos en lo que fue ser trabajadora de prensa durante el gobierno de Mauricio Macri. Muchas de las cosas que voy a decir probablemente se comprueban también durante este gobierno, pero bueno, nos convoca el periodo del gobierno de Mauricio Macri y probablemente se comprueben también para otras actividades, para otras profesiones y para otros países, porque no son cosas despegadas de un contexto que estamos viviendo. Cuando arrancó el gobierno de Mauricio Macri, yo trabajaba en 2 radios, un diario y un canal de televisión. Escribía en El Cronista, era un trabajo de 5 días a la semana, cubría el Congreso de la Nación, a veces 4 horas por día y a veces 20 horas por día, si tocaba sesión y tocaba seguir el madrugón de largo. Trabajaba en Metro con Juan Pablo Barsky de 6 a 9 de la mañana y en Radio Con Voz con Berco los sábados a la mañana y en C5N. Y esto que estoy contando es algo muy habitual en el gremio de prensa y sobre todo es muy habitual en los últimos años y particularmente empezó a profundizarse durante el gobierno de Mauricio Macri. Voy a citar algunas estadísticas recolectadas por la institución que hoy nos da este lugar, que es el CIPREVA. Estadísticas de 2019, cuando estaba terminando el gobierno de Mauricio Macri. El CIPREVA hizo una encuesta entre 300 periodistas freelance y el 94% cobraba en ese momento por debajo de la línea de pobreza, lo que significa que no les alcanzaba para pagar una canasta básica. El 58% en ese momento tuvo que dedicarse a otro rubro laboral, además del periodístico, para compensar sus ingresos. Bueno, números que también reflejan que tenían múltiples trabajos. Era mi caso, yo tenía un trabajo en blanco y los otros 3 facturaba. Y a mí lo que me interesa siempre destacar es que este escenario laboral impacta de lleno en la calidad periodística. Muchas veces cuando analizamos la calidad periodística nos centramos más en
las líneas editoriales de los medios, el financiamiento de los medios, a quién respalda, a quién está con quién, en contra de quién, pero realmente que los periodistas y las periodistas tengamos que tener 4 trabajos para llegar a fin de mes, ya no para tener una vida de superlujo, impacta mucho en la calidad periodística, porque significa que no tenemos tiempo para chequear la información, que no tenemos tiempo para encontrarnos con nuestras fuentes, que no tenemos tiempo de tranquilidad mental para procesar esa información, que no tenemos tiempo de esparcimiento para enriquecernos culturalmente, para leer un libro, una revista. ¿No les pasa que tienen 40 pestañas abiertas en Google porque no tenés tiempo de leerlas? Bueno, eso impacta de lleno en la calidad periodística. Y ni que hablar de, otras cuestiones de cómo han cambiado las redacciones en función del clic y demás. Pero no me quiero correr de la precarización de nuestro trabajo. Hay un intelectual español que se llama Ramón Salaverría Aliaga, que tiene una frase que a mí me rompe el corazón y me parece muy clara. Estamos en el momento histórico de mejores condiciones en la historia de la humanidad para hacer periodismo. Tenemos a una fuente al otro lado del mundo, a un WhatsApp de distancia. Podemos llegar a cualquier lado, pero no hay plata para hacer periodismo. No hay plata para los sueldos, no hay plata para la infraestructura, no hay plata para un montón de cosas. Bueno, creo que del resto de las cosas vamos a hablar ahora, pero que no haya una buena remuneración para que los periodistas termine impactando claramente en la calidad del periodismo. Digo que seguro esto que estoy diciendo impacta en otras áreas y en otras profesiones, porque en general durante el gobierno de Mauricio Macri los salarios perdieron 20 puntos, pero bueno, en particular en los y las trabajadoras de prensa fue realmente duro, ni hablar de los despidos, lo que pasó en Telam, lo que pasó en Radio Nacional, fue una situación realmente de mucha tensión y que terminó obviamente impactando en la calidad de la información que consumimos a diario. Eso nada más. Gracias, Noelia. Bueno, le pasamos la palabra a Héctor, ¿te parece? Sí, cómo no. Bueno, muy buenos días a todos. Yo también agradezco al ISEP, en la persona de Martín Becerra y sus colaboradoras, la invitación para compartir este momento con los colegas del panel y ustedes. Yo no vengo tanto del sector de la comunicación como un fenómeno social, sino que mi vinculación viene más por el lado de la regulación de las telecomunicaciones y la infraestructura, y por supuesto que en este mundo que ha tecnológicamente convergido y que después también ha convergido regulatoriamente, me he vinculado de alguna manera con el fenómeno de la comunicación. Mi idea básicamente en esta primera parte es compartir con ustedes algunos hechos salientes de la gestión que a mí me tocó formar parte como secretario TIC entre enero de 2016 y diciembre de 2019, simplemente para dejarlo planteado y que después eso sirva para el debate entre nosotros y el debate con el público, que creo que va a ser lo más interesante de esta reunión. Empezamos en diciembre del 2015 con el DNU 267, que básicamente desmanteló en alguna medida la ley de medios o algunos aspectos centrales de la ley de medios, y también introdujo cambios importantes en la ley argentina digital. Básicamente modificó esas dos leyes, traspasó del mundo de los servicios de comunicación audiovisual al mundo TIC los servicios de televisión por suscripción, dejó al satélite en el otro mundo, que se quedó con la radio abierta y la televisión abierta, y eliminó básicamente todas las cláusulas de desinversión que tenían directamente aquella ley, con lo cual ese proceso que se había iniciado de oficio unos meses antes quedó, o devino, como decimos los abogados, abstracto, y quedó archivado. También creó el ENACOM, fusionando
los dos organismos de contralor que había, tanto lo que era el AFCA como la AFTIC, una tendencia relativamente moderna, digamos, de a tono con esa convergencia a la que hice referencia, de también tener un único regulador que no solo mirara la infraestructura, sino también el contenido eventualmente que iba por esa infraestructura u otras infraestructuras más tradicionales. Después el otro granito, por decirlo de alguna manera, o elemento para discutir, debatir y polemizar con una mirada, si se quiere, histórica en definitiva, es la fusión Cablevisión-Telecom, digamos, yo diría que tenía sus antecedentes en las décadas inmediatas anteriores. Había un proceso, por supuesto, ninguno de esa magnitud, pero tampoco eran los que se habían dado procesos menores, como por ejemplo fue en su momento la compra de Movicom, el South por Telefónica de España, Telefónica de Argentina, ni que hablar de la fusión Cablevisión multicanal, la controversia que se generó en torno del ingreso de Telefónica en STEP de Italia. Así que, digamos, operación que seguramente da para la polémica y el debate, pero que normalmente en el mundo este tipo de operaciones se aprueban con algunas condiciones. Como fue el caso en la Argentina, después podemos discutir sobre esas condiciones. El otro tema, para mí importante, viene después con el decreto 1340, que le pone fecha concreta a la convergencia. La convergencia, entendida como la posibilidad de que las empresas del mundo telefónico pudieran ingresar al mundo de la prestación de servicios audiovisuales abiertamente, no solo con alguna limitada oferta de video on demand, sino con algo más agresivo, era algo que en realidad ya había estado previsto, y digo de las telefónicas, sino del cable, porque el cable ya había ingresado en el negocio de las telecomunicaciones con la desregulación en el año 2000. Decía entonces, esto era algo que había estado previsto ya en el proyecto inicial que manda el Ejecutivo de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sujeto a una serie de condiciones, pero en definitiva permitiendo ese ingreso. En la Cámara de Diputados eso se cambió, no prosperó, pero luego cuando unos años después se presenta la Ley Argentina Digital, la Ley Argentina Digital habilita este ingreso e incluye una cláusula que decía que iba a haber que fijar un cronograma progresivo de ingreso de estas compañías al sector de la comunicación audiovisual, teniendo en cuenta el grado de desarrollo del país, la protección de las pymes y planteando un esquema, de alguna manera, fijar un cronograma que en el año y pico que tuvo el gobierno anterior con la vigencia de esta ley no lo fijó. En este caso se fijó inicialmente por DNU y después, para mí hacía falta alcanzada con un decreto, como se hizo después, y se fijó una fecha a partir de la cual esta convergencia iba a ser primero limitada a algunos sectores. Recuerdo, creo que empezamos por el AMBA, Rosario y Córdoba, y después extendida a todo el resto del país en el plazo de un año. Un tema que también, vinculado a lo que ya mencioné de la operación, fue los antecedentes de la operación, habilitar dos operaciones que habían sido bloqueadas por el gobierno anterior. Una era el ingreso del fondo FinTech de Martínez, que tenía una opción de compra con STEP, el ingreso en Telecom, eso el gobierno anterior no lo había aprobado, y la compra de Nextel por parte de Telecom, que tampoco se había aprobado. Se continuó con el desarrollo de ARSAT, la red federal de fibra óptica, que se recibió en un estado con más o menos 28.000 kilómetros de tendido y 6.000 kilómetros iluminados. Eso se continuó, básicamente con lo que en la jerga se llama la iluminación de la red, que era ponerle la electrónica, que era básicamente lo que faltaba. Para eso se usó el Fondo del Servicio Universal, que también se empezó a ejecutar masivamente el Fondo del Servicio Universal a partir del año 2016. El Fondo del Servicio Universal es interesante para ver cómo funcionan a veces las cosas en la Argentina, ineficazmente, más allá de quien le toca gobernar, ¿no? Porque estaba previsto que empezara a recaudar dinero y a operar el 1 de enero del 2001, recién empezó a recaudar en el 2007 y recién se empezó a gastar algo de dinero en el 2010, 2011 y, como decía, usar masivamente a partir del año 2016 y ahí hasta la fecha. Después también podemos decir si se gasta bien o mal, pero eso es otra etapa. Se suspendió la ejecución del tercer satélite, una decisión muy criticada, yo creo que bien tomada,
porque el satélite que están haciendo ahora es el que había que hacer tecnológicamente. Incluso algunos debaten si para los servicios que quieren dar es eso o hay que hacer satélites no geoestacionarios de órbita baja. Después un tema menor, diría, pero importante para la gente es simplificamos muchos trámites y regularizamos el otorgamiento de muchas licencias. Uno podría decir, bueno, es un tema menor, sí, es menor, pero para las 2, 3, 4 personas que a veces viven alrededor de ese servicio, estar a derecho, tener el título habilitante, no es un tema menor. Y de eso, inexplicablemente para mí, había un cúmulo, un atraso, nosotros llamamos la cañería estaba tapada y le pusimos el tapacañerías, y bueno, mucha gente pudo empezar a brindar servicios, sobre todo en el interior, a partir de ahí. Y después el tema de la televisión por cable, que ya dije que pasó al mundo TIC, y eliminamos muchos requisitos que dificultaban a muchas empresas del interior, fundamentalmente a veces cooperativas eléctricas o prestadores de internet, que encontraban bloqueos en permisos municipales que había que pedir, que eran requisitos para obtener la licencia, que se eliminó. No quiero decir con esto que hayan desaparecido los programas, pero eliminamos requisitos burocráticos. También la convergencia permitió el desarrollo de la fibra óptica. Nosotros recibimos un 1% de conexiones de internet domiciliario con fibra óptica, lo dejamos en el 11, un poco más de un año. Obviamente es mucho más fácil que el crecimiento sea exponencial cuando arrancás de cero, que cuando ya tenés un número mayor. Hoy estamos en el 27, pero creo que eso no hubiera sido posible si no se daban ciertas cosas, como por ejemplo esto de la convergencia, incluso la misma fusión televisión multicanal. Y después, yendo a otros temas que tienen que ver más con este mundo de la comunicación, diría, hubo un primer intento de regular la distribución de pauta oficial, la resolución 247 del año 2016, que trató de fijar algunas pautas objetivas respecto de cómo asignar publicidad oficial, que fue siempre un tema muy controvertido en la Argentina. Después también la promulgación y promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública, con la creación de la autoridad de aplicación de esa ley, que además es la autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos en la Argentina. Un proyecto que actualizara la Ley de Protección de Datos, que ya tenía, bueno, empezó por el Senado, no se trató, ahora en base a ese proyecto se ha elaborado otro. Y después también, creo yo, digamos, sin desconocer obviamente todos los problemas que se plantean hoy y que dan para reflexionar en cómo las nuevas tecnologías, al de alguna manera transformar el mundo de la publicidad, que es en base al cual se financia en buena medida el periodismo, afectan el periodismo de calidad, que es un problema que no es exclusivo de la Argentina, y probablemente tenemos que pensar en conjunto, bueno, cuál es la solución ideal o la solución posible a este problema, entendiendo que estamos en un proceso de transformaciones que no está claro dónde va a terminar. Creo que hubo un manejo más ecuánime de los medios públicos, no hubo un programa, por decirlo con nombre y apellido, como 678, que se dedicaba a descalificar a la oposición, ni un manejo sectario de fútbol para todos. Sin duda, probablemente podamos encontrar algún episodio aislado, pero se respetaron programas. Incluso yo recuerdo haber visto, porque a mí me gusta ver todo y leer de todo, el programa que tenía Bebe Bonafini en el canal oficial, donde era una catarata de insultos al gobierno y se respetó sin ningún problema durante toda la vigencia de nuestro gobierno. Bueno, he hecho rápidamente algún planteo de temas, tratando de, salvo alguna excepción que me he permitido, de no abundar en juicios de valor, sino de dejarlos planteados para poder después debatir, si lo consideran oportuno, o preguntar más opiniones, si quieren, en torno de ellos. Muchas gracias. Gracias, Héctor, por tu exposición. Bueno, ahora sí, Pablo, Carlos. Hola, bien. Bueno, también gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en esta casa, reflexionando sobre las comunicaciones a 40 años de democracia. La verdad que me toca la mesa fácil, ¿no? Igual no quiero yo adoptar una posición fácil. Me parece que la descripción que acaban de hacer es bastante completa.
probablemente sin calificaciones en general sobre lo que implicó cada una de esas medidas. Pero lo que quiero decir es esto, me quiero poner en una posición que sirva a la discusión, porque efectivamente yo creo que muchas de esas cosas que ocurrieron fueron muy malas, terribles, y muchísimas de esas cosas continuaron siendo igual de malas y terribles durante nuestro gobierno. Entonces, digo, me parece que voy a hacer señalamientos críticos, pero esos señalamientos me parece que muchos de ellos nos caben exactamente igual a nuestro gobierno. Primero, esto de la separación de AFCA, o mejor dicho, convertir AFCA y ASTIC en ENACOM y mezclar comunicaciones audiovisuales con telecomunicaciones, me parece a mí de lo más terrible que nos pudo ocurrir, sin negar que la convergencia tecnológica me parece que habilita la posibilidad de que todos presten servicios cruzados y se pueda llegar al cuádruple play. Eso no me parece problemático, pero sí me parece problemático la confusión entre qué es un servicio de comunicación audiovisual y qué es un servicio de telecomunicaciones. Cuando decimos que el cable no es un servicio audiovisual y es un servicio de telecomunicaciones, es como si creyéramos que es un mero transporte de señales como un teléfono y no tuviera producción de contenidos. Y de hecho, vamos al nombre. Tenemos televisión abierta, televisión de pago, televisión por cable, televisión por suscripción. La palabra televisión siempre está, porque en realidad el servicio que se presta es el servicio clásico de televisión. Incluso hoy, en los servicios de streaming, en buena medida también estamos más o menos en el mismo camino. Me parece que se discontinuaron muchas políticas que hubiera sido importante sostener. Pienso en Conectar Igualdad, pienso en la TDA, pienso en la política satelital, más allá de que efectivamente se requirieran otro tipo de satélites, la política de cielos abiertos para la aeronavegación y de espacio más arriba abierto para que vengan satélites de todo tipo a hacer negocios en telecomunicaciones, que me parece a mí que es un servicio estratégico, también me parece problemático. Haber perdido Fútbol para Todos, más allá de comentarios más o menos apropiados de algún locutor durante la transmisión, ese derecho de acceder gratuitamente al fútbol me parece que ha sido una pérdida importante para las grandes mayorías. Pero en lo que a mí me resulta interesante, que esto que describimos en general y lo que describía Noelia es el mismo proceso. Para mí lo importante es que entendamos que ese proceso, cuando mencionabas que de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se eliminaron los aspectos monopólicos centralmente, yo ahí veo dos problemas. Efectivamente, algún aspecto, en muchos sentidos, ya dejó de tener. El hecho de que se repartan licencias en el tiempo en que hoy vemos televisión por streaming, poco sentido tiene. Que IP sea un canal o una señal, finalmente a la hora de ver con el control de la casa, no parece haber mucha diferencia. Pero el tema de propiedades cruzadas sí me parece un tema relevante, porque entonces hace que grupos o conglomerados económicos tengan integración vertical, y eso genera una ventajas para uno y desventajas para otro. Y no hablamos de los artículos que se modificaron de la ley que establecía que el papel prensa era un servicio público estratégico y que sigue siendo servicio público, porque ese artículo no se tocó, pero todos los artículos que impedían que se vendiera un papel más barato para un sector, para unas empresas que para otras, eso no. Y eso, fíjense, la concentración mediática para mí es lo que lleva a la precarización laboral. Es sintomático que justamente donde más concentración económica hay es donde están más precarizados los trabajadores. Yo veo en eso un hecho clave, y eso pega de lleno con la democracia, con la comunicación democrática.
no solo por la falta, como decía Noelia, de tiempo para investigar o para recrearse de los laburantes que los laburantes de prensa son como los docentes taxi, ¿no? De una escuela a otra para juntar las horas para tener un sueldo más o menos razonable, atenta de lleno con una comunicación de calidad. Y me parece que son dos problemas que hay que resolver de manera conjunta. Defender en los convenios colectivos y el derecho al trabajo de los periodistas va de la mano con la desconcentración mediática, ¿no? Yo creo que es imposible conseguir una cosa sin la otra. Pero quiero dar un pasito más y asumir que muchos de esos problemas nosotros no los resolvimos. El cable sigue siendo considerado por nuestro gobierno un servicio de transporte o una telecomunicación, y eso no lo corregimos. Teníamos unas instituciones, AFCA y ASTIC, que tenían mucha participación de la oposición, que tenían mandatos cruzados para que no estuviera bajo la órbita del gobierno, y eso en la ANACOM se convirtió en un organismo gubernamental, y eso tampoco nosotros lo modificamos. La política de publicidad oficial, seguimos con la misma reglamentación que nos dejó el macrismo hasta hace, no sé, 6 meses, menos de un año. Es decir, que muchas de esas políticas, tengo que decir que nuestro gobierno las continuó. No solo no nos metimos con volver a retomar aquellos aspectos antimonopólicos de la ley, sino que en buena medida la política de comunicación adquirió más o menos el mismo sentido, con lo cual yo veo allí muchos problemas. Y punto, y quiero mirar para adelante. Tomando esas dos experiencias, para mí es clave que nosotros podamos ver que no vamos a fortalecer nuestra democracia si no tenemos en cuenta que esta convergencia tecnológica nos lleva al hecho de que hoy además las comunicaciones se han plataformizado, y entonces no solo tenemos un problema agregado, que son plataformas transnacionales que no están radicadas en el país, que no tributan en el país, y que se llevan además muchísimos dólares, porque cada vez que contratamos esos servicios lo pagamos con la tarjeta, pero el banco convierte eso en dólares, y son dólares que se van del país. Yo creo que es importante. Se puede avanzar en materia de convergencia, pero me parece clave a mí volver a definir con claridad qué es un servicio de comunicación audiovisual y quiénes prestan ese servicio o no. Yo creo que hoy las plataformas que transmiten por streaming, sea de contenidos, música o películas, debieran encuadrarse como servicios de comunicación audiovisual. Si nosotros logramos eso, entonces también generamos un financiamiento general para la cultura, porque los medios comunitarios se financian de los impuestos que recauda la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si esas plataformas tributaran, entonces tendríamos mucho más recursos para el FOMECA, pero también tendríamos más recursos para Radio y Televisión Argentina, y también para la Defensoría del Público, pero también para el cine, para el teatro, para la música. Porque además creo yo que tiene poco sentido pensar las comunicaciones sin pensarla en el conjunto de la cultura. Cultura federal, comunicación democrática, debieran ser dos conceptos que deben ir juntos. Y eso no solo tendría otros efectos más, que a mí me parece que es importante señalar, y es algo que también hay que asumir como autocrítica. Hay aspectos muy importantes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que no fueron tocados por el gobierno de Macri, y que a los que nosotros, que simplemente diría fueron ignorados durante el gobierno de Macri, y nuestro gobierno continuó con esa ignorancia. Por ejemplo, la obligación de que los canales de televisión tengan producción, ficción propia. Hoy vemos los canales y lo que hay es programas en vivo y noticieros, y todo el resto es enlatado. Y tenemos una ley que dice que tiene que haber cuota de pantalla, tiene que haber producción nacional, tiene que haber estrenos, tiene que haber cine independiente, producción independiente, música independiente. Todo eso son cosas que se perdieron porque fueron políticas que se descontinuaron. Están allí los artículos en la ley, no se tocaron, y sin embargo no
también de alguna manera producto de la crisis económica, probablemente por la falta de recursos, pero dejó de ponerse el centro ahí. Apenas los medios públicos, que producían muchísimo contenido de ficción, creo que la única ficción que hay hoy está por la televisión pública, 2, pero dejamos de obligar a los medios privados. Y lo mismo, al sacar el cable del audiovisual también. Entonces, volver a encuadrar esas plataformas para que paguen impuestos, para que generen ingresos para la cultura y la comunicación. Traer el cable y el satélite para que aquello que sea televisión de pago sea considerado un servicio audiovisual, va a permitir generar mucho más recursos. Y casi todo lo que está controlado por ahí es trabajo que está bajo convenio colectivo, y al estar con trabajo bajo convenio colectivo levanta muchísimo la situación de los trabajadores de cultura y comunicación. Entonces, termino. Yo creo que se hizo mucho daño durante el gobierno de Macri en materia de comunicaciones, pero muchísimo de ese daño no fue reparado, salvo reincorporar trabajadores que fueron despedidos, que fue muy importante. Pienso en Telam, Radio Nacional. Lo que de fondo fue la mejor política de comunicación en términos legislativos para América Latina tuvo un retroceso muy importante, y en nuestro gobierno apenitas hicimos algo de Conectar Igualdad, apenitas si pudimos poner de vuelta en pie la TDA, si pudimos relanzar la política satelital, pero todo es mucho más buenas intenciones de una política deseable que realizaciones concretas. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por la exposición. Bueno, abrimos a preguntas, comentarios, consultas. Bueno, muchas gracias a los tres por las exposiciones y por haber venido también. Nosotros en el grupo de investigación ICEP que organiza las jornadas tenemos un trabajo sobre las políticas de comunicación del gobierno Macri, y después le vamos a hacer el obsequio del libro coeditado por CIPREVA también. Pero, digamos, así que seguramente a muchos de nosotros nos encantaría estar del otro lado con ustedes para poder también hacer una intervención que no vamos a hacer porque obviamente nuestro rol ahora es de público. Así que, en términos de pregunta, quería preguntarles dos cosas. La primera es cómo ven experiencias de otros países que, frente a la precarización del trabajo periodístico y los desafíos económicos para sostener económicamente la producción de periodismo de calidad, vamos a decir, o de interés público, integran a las plataformas en legislaciones, en el caso de Australia, de Canadá, de Francia, o propuestas de legislaciones, en el caso de California, del estado de California, con el mundo de las plataformas, ¿no? O sea, ¿cómo ven eso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si la lógica con la que es pensado el Fondo de Servicio Universal o los aportes, tasas y gravámenes en el caso de telecomunicaciones, o aportes, tasas y gravámenes en el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es el principio de se comercializa un servicio en el territorio argentino, en consecuencia hay que aportar a el financiamiento de las redes que permiten, de las redes y del trabajo que permiten que ese servicio se comercialice en la Argentina. ¿Cómo es que ese principio no se aplica a las plataformas? O sea, es como extraño para mí, o soy muy ingenuo, no sé. Sí, somos todos ingenuos. Respecto de la primera pregunta, para mí es el camino a seguir, el camino que están marcando Australia y algunos países de Europa.
Porque el periodismo sigue generando dinero. Lo que pasa es que ese dinero no vuelve a las empresas periodísticas y mucho menos a los bolsillos de los periodistas, de los trabajadores de prensa. Yo creo que hay una lógica en la cual las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, viven de la producción periodística, que es finalmente lo que genera conversación, lo que pasa, lo que surge de la producción periodística. Y son redes que sin esa conversación que se va generando, por ahí TikTok menos, Instagram menos, pero Twitter claramente, Facebook también, sin esa conversación que se genera a partir del producto periodístico no tendrían el tráfico que tienen. O sea, el dinero está y creo que está mal distribuido. Y yo creo que son experiencias muy interesantes y me encantaría que se apliquen acá. Sé que Cipreva está trabajando en algo vinculado con eso, pero me parece que falta un montón para que llegue acá. Respecto de tu otra pregunta, la suscribo, así que voy a esperar a conocer la respuesta acá de los muchachos. Sí, yo creo que son experiencias que hay que tomar en cuenta. Yo creo que ¿cuál es la obligación que tiene nuestro Estado Nacional? Nuestro Estado Nacional tiene suscrito pactos internacionales que lo obligan a garantizar el pluralismo y la diversidad informativa. ¿Sí? Estamos obligados, el Estado está obligado a garantizar que eso ocurra. Eso supone que tiene que haber más medios y que esos medios además tienen que tener más pluralidad de voces, más enfoques diversos. Una parte de eso tiene que ver con, efectivamente, yo creo que todas las plataformas tienen que pagar. Algunas tienen que pagar para sostener el despliegue de infraestructura. Estas plataformas por las que escuchamos música o vemos películas, además utilizan el grueso del tráfico de redes. ¿Sí? Es decir, no solo tienen un negocio magnífico, no solo no pagan impuestos, sino que se montan sobre el despliegue que han hecho las telecomunicaciones en general y la REFEFO, que fue una política que se continuó, que fue del Estado Nacional, que se ha extendido para que después efectivamente estas puedan realizarse. Pero digo, las plataformas de reparto de comidas o de transporte o de viviendas, de alquileres, etcétera, también se montan sobre una infraestructura y tiene estos dos problemas: no pagan impuestos, pero además toda la publicidad que pasa por ahí son de vuelta dólares que se van afuera del país. Todo lo que se emprendió en pandemia para tratar de resolver los ingresos familiares se pautaba publicitariamente en las redes, de nuevo más dinero yéndose del país. Yo pienso que la concentración económica es un problema que hay que abordar, sí, no tengo ninguna duda, pero hay otra cosa que podríamos hacer que para mí podría tener una potencia que tampoco se ve, que es fortalecer el conjunto del sistema de comunicaciones en la Argentina. Si legalizara las radios comunitarias, que efectivamente por una extraña razón nuestro gobierno no dio las licencias, a pesar de que generó la ley para que esas licencias fueran posibles y se otorgaron después, no mueven el amperímetro, digamos. Solo antes eran ilegales, ahora son legales, pero nosotros necesitamos que la ecuación económica de cada uno de esos medios sea sostenible. No solamente dependa del FOMECA para funcionar, sino que a su vez hay que bajarle los costos. Yo pienso, una radio, un canal de televisión necesita comprar equipamiento, ese equipamiento se importa, no debiera pagar aranceles. Y además la tarifa de internet debiera ser una tarifa social, y lo mismo la electricidad. Entonces, si yo te bajo los costos para que el emprendimiento comunicativo sea posible y sustentable, entonces multiplico las voces por abajo. En vez de estar en una pelea frontal contra los molinos de viento de la concentración mediática, estaría ayudando a que crezca
todo ese ecosistema. Y eso se puede hacer si las plataformas pagan impuestos y si están encuadradas como servicios de comunicación audiovisual, porque de allí podrían salir los recursos para eso. Si a eso le agrego una política diferente en materia de publicidad oficial, tema pendiente, porque creo que todos creemos que tiene que haber una ley que establezca con claridad cómo se debe repartir la publicidad oficial. Hay proyectos que son muy similares del oficialismo y de la oposición, sin embargo nunca hemos logrado avanzar con esto. Pero si yo cambio la ecuación y establezco otros criterios más federales y criterios asimétricos, y redirijo buena parte de la pauta publicitaria a medios comunitarios, y digo comunitarios, pero digo cooperativos, y digo pymes, micropymes de comunicación, entonces estaríamos generando una transferencia de ingresos muy importante a un sector de la comunicación que galguea, que está corriendo, que todo el tiempo es más una vocación militante que un trabajo formal. Formalizar el trabajo de la comunicación, generar derechos laborales fuertes allí, mejores ingresos y sostenibilidad, me parece que mejoraría la comunicación en términos generales, y eso solo es posible sobre la base hoy de cobrar impuestos a las plataformas en general para la infraestructura, y a las plataformas de streaming para esto que decía recién. Bueno, voy a polemizar quizás un poquito más con la respuesta. Yo creo que lo que hay que tener presente cuando uno dice que paguen impuestos, el impuesto lo paga la gente. Lo primero que hace una compañía cuando uno le pone impuestos es ver cómo lo traslada al precio del producto. En el sistema capitalista, el impuesto termina siendo un costo del producto. Eso no quiere decir que no tiene que haber impuestos. Digo, simplemente seamos conscientes de que ese adicional lo va a pagar el consumidor. En segundo lugar, yo creo que, digamos, es verdad, es una métrica que entre el 50 y el 75% del tráfico, depende de qué compañía, depende de en qué lugar, depende en qué hora, en el promedio lo generan las grandes plataformas, algunas más que otras. Creo que en el primer ranking deben estar todas las plataformas de video, de streaming, pero también están otras transaccionales, etc. Los delivery de comida, francamente, no creo que generen o muevan mucho la aguja del amperímetro del tráfico sobre las redes. Ahora, acá hay una discusión interesante porque, por un lado, esa oferta de servicios que hacen estos jugadores, estos grandes jugadores, internacionales, multinacionales y locales también, genera una demanda de conectividad que de otro modo no existiría, que obliga a las empresas a hacer inversiones, a vender el producto, y cobran por el producto, porque no es que lo regalan. Es decir, alguien está pagando por eso, y probablemente nadie pagaría por una conexión a internet, no sé, voy a decir un número cualquiera, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 pesos, por supuesto hay ofertas más baratas, simplemente para revisar la casilla de correo un par de veces por día, o para hacer una búsqueda en Google, digamos. Pagamos eso porque queremos acceder a una serie de servicios que, de no existir, sin duda, pagaríamos menos. No se agota ahí la discusión, porque no es que solamente pagamos para entretenernos, para comerciar. En la pandemia quedó más que claro la necesidad para otros servicios, pero estoy planteando que es una discusión mucho más compleja que lo que inicialmente puede suponer decir estos generan tráfico, entonces como vayan a invertir, que paguen parte de esa inversión. Es como si yo le dijera, no sé, que a veces pasa, hay algún ejemplo, pero bueno, como yo hice la Panamericana y se desarrollaron los barrios privados, que los barrios privados paguen un canon al Estado Nacional o a quien sea porque hizo la autopista. Es una discusión que hay que dar. En Europa, de hecho, hay una propuesta que es el fair share, que las plataformas que generan en hora pico más del 5% del tráfico acuerden pagarle algo a los que hacen infraestructura. Hay otra propuesta en Estados Unidos que digan, bueno, que aporten al Fondo del Servicio Universal. Si el conjunto de la sociedad se beneficia de la conectividad, hay una lógica en que sea el conjunto de la sociedad la que pague la infraestructura necesaria para llegar con esa conectividad a todos los argentinos.
Yo personalmente soy amigo más de los impuestos, la recaudación general, la unidad de caja y no de los fondos específicos, que en algún momento pueden ser escasos, en otros momentos son súper abundantes. Yo creo que hay que ir a discutir al Congreso, que es donde todos estamos representados, y que sea el Congreso a través de leyes de presupuestos anuales o plurianuales el que diga, bueno, vamos a destinar tanto dinero a la promoción de la industria audiovisual, tanto dinero a la promoción de la conectividad, tanto en otra cosa, y no que haya multiplicidad de fondos específicos para atender cada necesidad. Creo que también, digamos, no es que nos falta plata, sino que muchas veces la plata la administramos mal. Y con esto no quiero decir que no tenga que haber regulaciones simétricas. Me parece de toda justicia que si los servicios son análogos o son sustitutos en términos de defensa de la competencia, tengan la misma regulación. Porque si uno paga, el otro no va a pagar. Después podemos discutir si hay que hacerle que no pague a uno, o si hay que bajarle y que todos paguen, o si hay que subirle y que todos paguen mucho. En ese punto coincido en que tenemos que tener una regla que sea análoga para los que prestan un servicio que es percibido por quien lo consume como similar o como análogo. Creo que si el Inca administrara mejor los fondos, habría más plata para la industria audiovisual. Creo que yo personalmente, y de hecho cuando trabajamos en los proyectos de ley de convergencia, que bueno, finalmente no vieron la luz, hubo solo un proyecto de ley corta que tuvo sanción en el Senado, pues no la tuvo en diputados, tuvo una posición contraria a la subsistencia y existencia de la Defensoría del Público Audiovisual. La verdad, yo creo, no comparto, y acá creo que también ha habido alguna continuidad, ¿no? Que tengamos un problema de oferta o de falta de pluralidad de visiones y de realidades. Durante la discusión de la ley de medios, el tema era democratizar la palabra, el eslogan que se usaba, y nosotros teníamos el eslogan de pluralidad de voces. Y la verdad, yo creo que la Argentina no tiene un problema de oferta. Yo quiero ver al gato silvestre y tengo una visión de la realidad y una opinión, y me voy al otro extremo y lo quiero ver, no sé, a Feynman, a Leuco, y tengo para elegir. Ahora, a muchos probablemente no les guste cómo elige la gente, digamos, pero si uno dijera, este es un gran escritor y vende muchos libros. De hecho, hay un ejemplo en La Rebelión de Atlas, en uno de esos diálogos que arma Ayn Rand, aparece un escritor que dice, ningún escritor debería vender más de 10.000 libros. Eso es razonablemente suficiente para que se distribuya equitativamente en todos los escritores la venta de libros. Si alguien propusiera esto, dirían se volvió loco. Si alguien dijera que hay que ponerle un límite a los diarios que se venden, dirían se volvió loco. Entonces, bueno, ¿por qué hay que poner límites en otras áreas? Pero bueno, creo que me fui un poco de lo que era tu pregunta inicial, que tenía que ver una parte con lo de las plataformas de streaming y los pagos, que creo que es algo que hay que debatir, y teniendo presente que lo va a terminar pagando lo que decidamos la gente. No es cierto tampoco que esas plataformas no paguen nada, y tampoco es cierto, Pablo, que el cable no pague los aportes que venía pagando antes de que se convirtiera en industria TIC, porque la parte impositiva del DNU no la tocó porque no la podía tocar. Siguen pagando todos los aportes que tenían que hacer con destino al Inca, al Instituto del Teatro, a la Defensoría del Público Audiovisual, etc. Pero bueno, no sé, Martín, cuál era tu primera pregunta, no sé si en todo esto que hablé la contesté o no. Disculpas a mis colegas de panel porque me tomé un par de minutos de más, pero obviamente, lo del financiamiento del periodismo, no sé si era tu pregunta, sí. Bueno, ahí también hay una retroalimentación, ¿no? Porque los medios necesitan estar en las plataformas, porque eso también les da visibilidad y les da también que no solo accedan a la publicidad de aquel que accede directamente a través de la página de la plataforma, sino a través del que ha accedido a través de un intermediario, ¿no? Es una discusión difícil. De vuelta, yo creo que hay soluciones que se han encarado, que no han sido fáciles, porque Australia dijo hacemos esto y en algún momento Google dijo, bueno, no quieren estar en Google, no estén. Y la verdad vos necesitas estar ahí, porque se ha convertido en una posición, ha tenido una posición de dominio tal que si no te dejan estar ahí, te excluyen de alguna manera
del mercado, me parece que hay que entender también que los recursos son limitados y el uso alternativo, ¿no? O sea, yo muchas veces veo, bueno, hay que gastar plata, discontinuamos esto, discontinuamos lo otro. Bueno, uno decide, frente a la escasez de recursos, cómo hace frente y cómo los asigna. Eso nos pasó a nosotros en el gobierno y bueno, a veces decidimos decir, bueno, no seguimos desarrollando la TDA o le sacamos plata a la TDA, seguimos con la REFEFO, tratamos de que el satélite lo financie otro. Tampoco tenemos una política de cielos abiertos en satélite, una política de reciprocidad, que no es lo mismo. Pero bueno, creo que... No que ponemos sí. muchos satélites en otro... Bueno, está bien, pero ese es un problema, pero está bien. Podríamos, Primero. Si no los hacemos... Reciprocidad. Efectivamente, digamos, fueron convenios firmados en otra época y acá entra un problema a veces de la Argentina, ¿no? Cuando nosotros llegamos, ya que después te doy la palabra para que hable de esto, nos encontramos con 19 pedidos de derechos de aterrizaje de satélites en la Argentina en base a los convenios de reciprocidad. Y bueno, una gran discusión interna dentro del gobierno que hacemos, porque no te creas que Cambiemos era una unidad de pensamiento, digamos. A mí alguien me dijo, che, con esto a lo Moreno, ¿no? Lo metemos en un cajón y que no salga nunca. Yo di la discusión de que creía que había que cumplir la norma, que si no les gustaba la norma, que la cambiaran. Y ese me parece que es parte del problema de la Argentina, ¿no? Vos ni siquiera sabés si cumpliendo la norma va a suceder lo que la norma dice. Y excede de vuelta tu gobierno, mi gobierno, vos podés decir, bueno, no, hagamos como Brasil, que tiene una ley mucho más restrictiva, pero vos sabés que en Brasil cumplís con la ley mucho más restrictiva y te van a dar la autorización al satélite. En la Argentina, por ahí tenemos una ley más laxa, pero vos no sabés ni siquiera si cumpliendo, si te lo van a dar. Y de hecho hoy tenés de vuelta la acumulación de pedidos, porque en estos 3/4 años no se volvieron a dar. Por otra parte, la capacidad de ARSAT está toda vendida. No es que, digamos, cuando yo no le doy una autorización a un satélite, le estoy quitando mercado a ARSAT. Y de hecho, ARSAT pudo vender toda su capacidad compitiendo con otros sistemas satelitales. Pero bueno, me fui del tema y como dije, no somos más y te doy a vos por si querés decir algo. No. Pienso que buena parte tiene que ver con la política. Hay sobre todo lo de acceso a Internet, ¿no? Quedó clarísimo en tiempos de pandemia que era imprescindible que ese acceso fuera universal y por lo tanto además fuera razonable en el precio, digamos, que se pueda pagar, que sea no solo accesible, que pase tu señal, el cable por ahí, la fibra óptica, sino que además sea un precio razonable. Los aspectos que se mocharon de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual permiten que las corporaciones que brindan esos servicios hoy hagan más o menos lo que quieran. Entre otras cosas, si están en una ciudad que tienen que competir con otro prestador, bajar los precios, y en aquellas ciudades donde no tienen que competir con nadie, subir los precios. Yo vivo en una localidad que está camino a Altagracia, de Córdoba camino a Altagracia, 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba, 20 kilómetros. Como no es una concentración urbana muy importante, las corporaciones no sienten que tengan que cumplir con la ley de que el servicio de Internet llegue a toda la Argentina, tal como se comprometieron con los pliegos de licitación. Y te ofrecen en los grandes centros urbanos 1000 megas, 5000 millones de megas, toda la velocidad, porque es un buen negocio disputar en el sector premium de las telecomunicaciones, porque ahí hay mucho dinero, y no garantizar un mínimo de conectividad. Tuve que ser primero diputado, después presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, para que la corporación que brindaba el servicio en mi localidad me pusiera un poste enfrente de la puerta y me bajara un servicio LITE de 6 megas de velocidad, y obligándome a contratar el servicio de telefonía fija porque no te brindan el servicio independiente, y por eso estaba gastando 8.000 mangos por mes hasta hace unos meses, gracias a que
una micropyme empieza, una pequeña ISP empieza a brindar el servicio de cable y de internet con muchísimo más megas por mucho menos dinero. Eso son regulaciones que para mí el Estado tiene que estar presente ahí, porque es para resolver las asimetrías que el mercado no resuelve, y en eso es importante que la regulación esté. Después podemos discutir si con el Fondo de Servicio Universal es que hay que lograr que se llegue a esos lugares más alejados, pero vuelvo a decirte, 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba, no estamos hablando de La Quiaca, no estamos hablando de Tierra del Fuego, no estamos hablando de lugares inaccesibles, son lugares perfectamente accesibles, pero que tienen un negocio con una rentabilidad que es menor, y como las grandes corporaciones pueden obviarse cumplir con esa obligación y el Estado no obliga a que se cumplan, me parece que eso genera las distorsiones. Y digo esto porque los aspectos que se quitaron de la Ley Argentina Digital fue el que definía que era un servicio público en competencia, y que otro artículo que decía que los precios tenían que ser razonables. Digamos, ninguna locura en los dos aspectos. Y luego vino nuestro gobierno y dictó el decreto 690 tratando de corregir eso, e hicimos otro desastre sobre el desastre, porque nos metimos en un congelamiento. Una cosa hubiera sido reponer la Ley Argentina Digital, que no había sido cuestionada judicialmente y que estaba en vigencia, y otra cosa es un decreto que agregó lo del congelamiento, que resultó ser polémico finalmente, y ya explico por qué, y también esto de que tenía que haber una prestación básica universal que se debiera garantizar. Y yo creo que también esa fue una decisión equivocada, por dos razones. En la Argentina los que prestan esos servicios tenés grandes corporaciones, tenés pymes, tenés cooperativas y tenés un sector comunitario. Y yo creo que tenés que tener una regulación que permita que todo el ecosistema brinde. Vos congelaste el precio, la corporación te lo judicializó, ahí tenés un amparo, esa empresa no paga, pero todas las micropymes y las cooperativas no fueron a judicializar igual, quedaron obligados a pagar, a congelar su precio, compitiendo de manera desigual con quien tenía un amparo y podía subir sus precios. Me parece que, por eso digo, ese fue un error de nuestra parte, y al mismo tiempo yo creo que no tiene que haber una prestación básica para sectores vulnerables, para decirlo de alguna manera, sino que hay que garantizar que se brinde un servicio base para todo el mundo, que sea barato. Después, me parece que las empresas pueden tener libertad para competir en el sector premium como quieran. Te ofrezco todo el paquete, y allí si querés pagar 10.000, 50.000, lo que sea, no importa porque estás allá arriba. Pero en la base, nosotros no tenemos, yo creo, si vos garantizás que todo el mundo tenga 50 megas de velocidad, te diría, después de mi experiencia de 6 megas, con 15 megas de velocidad, una familia vive más o menos tranquila en su casa, y si vos garantizás eso para todo el país a un precio accesible, colocás a todo el mundo un escalón más arriba en sus posibilidades de acceso, y entonces va en toda la línea, porque además Google cambió la forma de titular en el periodismo, y eso es catastrófico. Yo no sé si ustedes cayeron en el último tiempo en la trampa que hace sistemáticamente un diario en el que trabajé 10 años, que es El Cronista Comercial, que titula "Mañana hay feriado". Mañana hay feriado. Vos decís, ¿cómo no me enteré que mañana hay feriado? Y haces clic y es, ojalá en Altagracia, en un lugar de 50 personas. Bueno, eso es Google, eso es lo que le hizo. Para los municipales, ni siquiera para todos, para los municipales. Eso es lo que le hizo Google al periodismo, además de beneficiarse económicamente del tráfico que le genera el periodismo. Rompió las 5W, que la noticia aparezca, ya no te digo en el título, la noticia no aparece en el primer párrafo, chicos, aparece en el 7º, porque necesitan que te quedes en la página un rato. Bueno, ahí, ojalá el ejemplo de Australia. Yo creo que lamentablemente los estados puedan hacerlo, porque va en detrimento de nuestra calidad de la información, y eso impacta claramente en la democracia.
Y respecto de la pluralidad de voces, vos dijiste, podés ver al gato silvestre y no me acuerdo qué Aleuco. Bueno. No es pluralidad de voces. No es pluralidad de voces. Son todos varones de más de 60 años que viven en el norte de la ciudad de Buenos Aires o en el norte del conurbano bonaerense, y apuesto mi sueldo de un año que no fueron, no te digo, no fueron a Lomas de Zamora en sus últimos 10 años de vida. O sea, no pisan el conurbano. Eso no es pluralidad de voces. Yo quiero que el Estado tercie ahí para que haya realmente pluralidad de voces. ¿No les pasó que viendo el debate del domingo dijeron, qué buena que es esta piba Evangelina Ramallo? ¿No les pasó? Bueno, a mí me pasó. Evangelina Ramallo no la hubiéramos conocido si el Estado no decía, che, un periodista del interior que haya, y que haya más o menos un par de minas. Eso no lo hubiéramos conocido, y no sé si alguna vez tendremos la suerte de volver a disfrutar de la calidad periodística de Evangelina Ramallo. Pero para mí es necesaria esa regulación. No tengo mucha esperanza en que suceda. Pero agrego, perdón, una cosita. Vos fijate que sí logramos sancionar la ley de equidad en medios. Sí. Que demoró también su reglamentación, pero al fin llegó. Para abonar esta idea, el organismo de aplicación de la ley es el Ministerio de Trabajo, porque efectivamente si eso lo hubiéramos puesto en el Ministerio de la Mujer o en cualquier otro lugar, no hubiera ocurrido nada. Y hoy tenés a la ministra de Trabajo recorriendo las provincias, pasó por Córdoba, a poner en función la ley con los sindicatos del sector. Me parece que, digo, de vuelta, es por ahí. No alcanza tampoco, con buenas leyes son insuficientes, porque tenemos, algunas no se cumplen. Políticas públicas es clave. Ahora, la participación del sujeto del derecho que esas leyes tutelan es clave para que esas políticas sean efectivas. Si los sindicatos no están ahí peleando, ¿sí? Los periodistas, en este caso en particular, no asumen que tienen ese derecho y lo reclaman, es muy difícil que se cumpla. Entonces, no, digo, por más que vos votés un buen gobierno, como que no alcanza. Necesitamos organizaciones libres del pueblo, lo voy a decir, más fuertes, para que efectivamente esas políticas o esas leyes que logramos en cierto momento después sean efectivas, políticas efectivas. No, lo que dice Noelia es verdad. Yo doy un ejemplo, si querés, te podría haber mencionado periodistas mujeres también de un medio y del otro, pero creo que lo vos planteás un problema más profundo de la Argentina. Ese es un problema profundo de la Argentina. Pablo lo conoce bien, somos los pitucos como era de Recoleta. A pesar de que la mayoría de los pitucos de Recoleta, yo soy porteño de ley, tenemos nuestras raíces en el interior. Mi viejo era pampeano y mi vieja cordobesa, así que, pero bueno, parece que llegan acá algunos del interior y se convierten en más porteños que los porteños. Tienen que llegar acá. El problema es que tienen que llegar acá. Bueno, convengamos que ese es un problema, digamos, más general de la Argentina, que diría que ya lleva muchos años y que me parece que también amerita va a tener una solución por otras vías y no por lo específico del sector. Yo quisiera en algún punto, mientras escuchaba algunas cosas, también poner una visión optimista de algunas cosas que han pasado, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos toda esta realidad de las plataformas transnacionales, digamos, de si pagan o no pagan impuestos, si pagan lo suficiente, yo creo que cada argentino con el dinero que gana legítimamente, sin afanarse nada, se lo puede gastar en lo que quiera, en yates, en mujeres, en hombres, pero hay que ganarlo legítimamente. Y pagar los impuestos que correspondan. Y con eso, si vos querés comprar algo que van unos dólares afuera, van, y del mismo modo que venderás e ingresarán dólares cuando vendas algo al extranjero, que está lleno de argentinos que no solo sacan dólares, sino que ingresan dólares al país. Y que quizás no tienen los incentivos de la macroeconomía para hacerlo en toda la dimensión que lo podrían hacer. Pero, por ejemplo, yo voy a contar una experiencia personal de hace un par de semanas. No me acuerdo, había habido alguna elección en alguna provincia. Estábamos por el
el chat con amigos compartiendo información y uno me dice, che, estoy mirando buenísimo en YouTube el canal de Rebord, el método Rebord, viendo el programa, no sé, qué bueno que está ahí compartiendo con Marlatón, con otros más, comentando, no me acuerdo qué provincia de la elección, no viene el látigo, eso también existe, producto de que existen esas plataformas, si no probablemente a Rebord le hubiera sido mucho más difícil acceder a otro medio y armar un programa. Entonces, pongamos todo en la balanza, digo yo, y seamos conscientes de que esto también ha multiplicado la pluralidad de visiones, ha permitido a mucha gente hacerse conocida, alguna para bien, otra para mal. Todos los que están, yo que sé, un personaje como hoy, digamos, yo veo a mis hijos, se informan a través de otros mecanismos y con gente que accede y que permite mandar opiniones, compartir, interactuar, porque existen también estas plataformas. Y no todo es un cachivache, digamos, porque hay de todo, como también ha habido todo en el mundo analógico, digamos, ¿no? Y, digamos, vos agarrás algunos medios antiguos, digamos, hoy se arman, hoy las propagandas, las campañas políticas son en las redes sociales. En el siglo XIX había que fundar un periódico, se fundaba un periódico y eran también, digamos, así como hay porquerías en el mundo digital, había porquerías en el mundo papel en aquella época, y siempre me acuerdo la anécdota, el hecho histórico que cuenta Harari en uno de sus libros de el chico asesinado en Inglaterra, en Coventry o Salisbury, no me acuerdo en qué Bury de Inglaterra había sido, o Canterbury, que muere un chico porque cae a un pozo de agua, muere ahí y se esparce el rumor de que habían sido los judíos los que habían matado, y por supuesto que se produce a continuación una tremenda masacre de judíos que recién 800 años después la iglesia inglesa reconoce que había sido una mentira atribuirle a la comunidad judía la muerte de esto. Bueno, hoy, digamos, él lo pone como ejemplo de cómo se expandía, digamos, en el mundo antiguo una noticia falsa y la consecuencia nefasta que tiene esa noticia falsa, y también pone para contrastar, bueno, hoy se difunde también una noticia falsa que puede tener consecuencias graves, pero también al mismo tiempo puede salir en simultáneo la réplica, y de hecho hay colegas tuyos que se dedican a analizar verdadero, falso, y se genera, digamos, también, no me gusta utilizar la palabra, pero un servicio donde lo que uno en definitiva tiene a disposición es la credibilidad del periodista que está del otro lado. Y vos sabés que hay gente más creíble, gente que hay menos creíble. A mí me gusta ver los periodistas que transmiten información y no tanto los que dan opinión, pero bueno, son cuestión de gusto. Yo creo que afortunadamente hoy, dentro de lo positivo, es que creo que todo esto nos ofrece, con todos los problemas que trae toda innovación, un mundo de posibilidades mucho más amplio. Otra anécdota que te cuento: cuando estaba en la función me vino a visitar, en realidad yo lo invité a que me viniera a visitar a Pergolini. Tuve una charla con mi equipo, lo hice con varias personas, y Pergolini dice, yo estoy encantado de que las compañías telefónicas puedan entrar al negocio del mundo audiovisual, porque es una boca más para comprar mis productos. Van a tener necesidad de comprar esto. Mientras algunos lo ven como una amenaza, están los que eso lo ven como una oportunidad, y yo creo que en esto deberíamos estar todos contestes que este mundo nos ofrece más oportunidades que amenazas. Estaba antes Santiago, Natalia. ¿Querés que recolectemos preguntas? Dale, Sí, por ahí porque una si no ronda. nosotros nos copamos. Vamos a empezar acá con la No, estaba. Igual voy por todos, o sea, porque si no pasa ninguno. ¿Se escucha? Prende. Esta pregunta va un poco más dirigida a Noé, pero bueno, se puede abrir el juego, digamos, también se sigue abriendo el juego, pero me pareció interesante cuando vos reponés la idea de pensar la calidad periodística también en clave de precarización laboral, y sobre todo porque no solamente no me gusta decir interior, ¿no? Pero no solamente la cuestión, la problemática entre provincias y centro es uno de los problemas de acceso, sino también en términos de género, en términos de edad.
es algo que nosotros venimos viendo bastante en algunas investigaciones. Entonces, lo que me preguntaba, teniendo en cuenta que de tu pluralidad de trabajos durante el macrismo y también el cambio que hubo en este gobierno, en los medios en los que trabajaste, si todos estos factores que vos fuiste contando, ¿no? La necesidad de estar en las redes, la cuestión de la marca personal de los periodistas, que también en algún punto se distingue de la institución, y las relaciones entre esos medios y el sistema político, ¿qué tipo de influencia tuvieron en las decisiones de las agendas, ¿no? O sea, hasta ahora uno pensaba, bueno, las agendas se disputan con la política o fundamentalmente, pero ahora todos estos otros factores entran en juego, y no solamente si en estos distintos medios hubo distinto tipo de discusión alrededor de eso, sino además si había una conciencia y una reflexión desde la propia labor periodística respecto de cómo uno estaba sometido reflexivamente o sometido alienadamente a tener que ir cambiando la agenda en función de este cúmulo de factores. Seguimos con la ronda de preguntas. Sí. Bueno, sí, acá escuchando la exposición de ustedes tres, me convenzo cada vez más que todo lo que tiene que ver con redes sociales, internet, es un medio completamente rebelde. Se puede hacer muchas leyes, etcétera, etcétera, pero no sé hasta qué punto se pueden cumplir, se pueden aplicar. Más allá de las pocas leyes que hay, siento que sigue siendo un gran despelote todo lo que es regulación en internet. Y eso impacta, por Noelia, en la labor periodística. Voy a bajar un poquito lo que estoy diciendo. Yo trabajo hace más de 30 años en papel, en la sección de espectáculos del Diario Popular. Un género que ya desapareció, que es el de la crítica. La crítica del cine prácticamente desapareció. Algo tiene La Nación. Si vos querés leer crítica, no lo tenés más, ¿sí? No es un fruto específicamente, no es un tema por la influencia de las redes, sino que se viene dando años tras años. Viene esto ya hace más de una década, ¿sí? Un género que lamentablemente ya se perdió. Otra cosa que más también pasa dentro del mundo, que tiene que ver con la precarización laboral, que tiene que ver con esta influencia de las redes sociales, es que muchos periodistas de espectáculos hoy se convirtieron en agentes de prensa de películas y de actores para poder sobrevivir. Está de los dos lados demostrado, ¿sí? Es una cuestión de subsistencia. Y otro tema que también que quiero dejar picando la pelota, que pasó así muy subrepticiamente, pero que siempre es un tema de debate y que nunca se puede regular mínimamente, es el tema de la pauta oficial. Hoy, por lo menos, de lo que yo sé, que del papel, todos los diarios viven la pauta oficial. Le sacás a cualquier diario, desde el más grande al más chico, la pauta oficial y se queda sin una pata. Diario Popular por ahí se queda sin las 3 patas. Digamos, a ese nivel estamos hablando. Y si todavía no se corrigió lo que viene de la época de la dictadura, que es a más distribución, más pauta oficial. O sea, a más tirada, a más llegada, más pauta. ¿Qué hacemos con los chicos? La pluralidad de voces, eso, el arco de la pluralidad de voces se va achicando muchísimo, ¿sí? Bueno, dejo picando estos. Bueno, gracias por el diálogo concreto, montándome el planteo de Natalia y a una cosa que dijiste, Noé, en una charla que organizamos hace algún tiempo atrás sobre trabajo, que hablaste de ser una precarizada privilegiada o algo así. Quería pedirte si a la descripción que te pidió Nati podés agregarle, porque hay personas en nuestro equipo que trabajan en el problema del trabajo, ¿qué implica la negociación con la patronal, aún en tus condiciones, ¿no? Sin poner nombres de quienes te trabajan, para compararlo con quienes buscan insertarse en el mercado laboral, ¿no? O sea, ¿qué implica para vos que tenés una marca, presencia, trabajaste en distintos medios, cómo negociar con los grandes, ¿no? Y para Wisi, yo quería preguntarle si, digamos, la decisión de quitar el límite a la concentración de la ley audiovisual permitía interpretar que para la regulación de los medios en la gestión Cambiamos la concentración no era un problema. Se designó a Defensa de la Competencia como único mecanismo para establecer algunos límites para ese mercado y cualquier otro. La pregunta es si eso no define algunos límites muy concretos, no ata las manos al Estado para regular sobre esa cuestión cuando el grande extranjero, las plataformas, puede comerse, en una metáfora, ¿no?, al grande nacional
que es el único que emplea, es el único que produce contenidos, que contrata trabajadores. Digo, porque esa definición benefició fuertemente al Grupo Clarín y al Grupo X, de Santiago del Estero, por ejemplo, pero hoy Clarín es el principal empleador del sistema de medios argentinos y su peligro es Google, no es que el Estado le establezca un límite concreto. Bueno, le voy a pasar la palabra a Agustín Lecky, que es el secretario general del CIPREVA, y aprovecho para agradecerle en público la posibilidad de organizar acá la jornada. Bueno, ¿cómo están? Bueno, primero felicitaciones a los compañeros y compañeras que organizaron. La verdad para nosotros es muy importante que esto se pueda hacer acá en el sindicato, así que como no pude estar ayer lo digo hoy. En realidad me metí en las preguntas, pero quería hacer 3 comentarios súper cortitos. Primero, ratificar lo que dijo Noé, que para nosotros no hay pluralidad, y esto que mencionaba ella. Voy a dar un solo ejemplo, la represión que sufrió el pueblo de Jujuy con la protesta contra la reforma constitucional del gobierno de Gerardo Morales. Si no estaba la televisión pública y no había una decisión política de que eso se cubra, no había, durante algunos momentos estuvo C5, pero si no, no había ningún canal nacional que esté cubriendo toda la jornada. Y eso habla de una decisión política. Y también digo, durante el kirchnerismo, el segundo gobierno de Cristina, cuando estaban los QOM movilizándose el 9 de julio, también estaba la televisión pública. También estaban los medios privados, no en cadena nacional estaban los QOM en ese momento, pero la televisión pública también. Y ahí creo que el ataque que sufrieron los medios públicos durante el gobierno de Cambiemos es un ataque a la libertad de expresión, el ataque que sufrimos los trabajadores, los despidos masivos, prácticamente el intento de cierre de la agencia Telam, etc. Entonces me parece que, así como está buenísimo que tengan la palabra compañeros y compañeras de diversa extracción política e ideológica acá, me parece que es importante marcar esa diferencia, porque Pablo hacía algunas autocríticas sobre esta gestión que yo comparto y podría hacer otras críticas también, pero me parece que marcar esta diferencia es importante. Y después, algo que planteaba la compañera, con quien además me solidarizo porque ser trabajadora de Diario Popular hoy, sé que todo lo que implica, el tema de la pauta, yo quería mencionar eso. Me parece que hoy, yo ahí tengo una diferencia con lo que planteaba la compañera, es totalmente discrecional la distribución de la pauta, ni siquiera se rige por criterios de audiencia, ni siquiera, a veces te ponen esos pretextos. Es discrecional hoy, fue discrecional durante el macrismo, fue discrecional antes, y eso hace que se enriquezcan empresarios corruptos, como fue el caso de Spolky, que hayan discriminado. Pongo un ejemplo que nosotros tenemos muy mala relación porque ataca constantemente a los trabajadores y a nuestro sindicato en particular, a Víctor Santamaría, por ejemplo, durante el macrismo, cuando lo quisieron disciplinar, una de las cosas que usaron fue la pauta publicitaria. Entonces, sí me parece que una pregunta para hacer el rol que tenemos los que estamos de este lado es cómo hacer para modificar esto desde el Estado, porque me parece que es central también y el Estado tiene un rol ahí. Y creo que hoy se opera. En este gobierno se mejoró respecto de la experiencia durante el macrismo, pero sigue siendo discrecional. No hay algo que regule y ordene eso. Y después sobre Pergolini, no escribió un texto muy bueno que menciona alguna... Ahí estaba leyendo las cifras de cifras. Gracias. Sí, vamos a la respuesta, pues se van a olvidar de las preguntas ya, si quieren. Me las anoté. Me gusta que Santiago haya recordado lo de precarizada privilegiada, porque es efectivamente así, y de hecho les aviso que a las 12 me voy a tener que ir porque no llego al canal si no. Nati, bueno, la agenda. Creo que tuve la suerte de siempre haber podido seguir la agenda que me interesaba a mí, y eso algunas veces implicó, sobre todo cuando trabajaba en el diario, no tener mucho lugar. ¿Por qué? Yo durante los años que trabajé en El Cronista se dio la primera discusión por la legalización del aborto en el Congreso. Al Cronista mucho no le interesaba, es un diario económico que tiene pocas páginas para política en sí. Imagínate, la legalización del aborto no era algo que siguieran demasiado. Yo por suerte la cubrí
principio a fin, todos los días. Y a veces me daban un pirulito y a veces no me daban nada, pero me dejaban cubrirla igual. Eso en general, me siento muy afortunada. Nunca tuve, nunca choqué, a lo sumo no tenía lugar para contarlo, pero podía dedicarme a seguir los temas que me interesaban y con la profundidad que me interesaba. En algún momento, cuando todo empezó a volverse más intenso en términos de cantidad de trabajo y de multiplicidad de jefes y de distintas agendas, porque el diario tenía un perfil, el programa Juan Pablo tenía otro perfil, el programa de Berco tenía otro perfil. Creo que, sin ser demasiado consciente, me di cuenta, por suerte, de que mi única agenda tenía que ser la credibilidad y la calidad de la información que yo trajera. Eso se me fue haciendo muy pesado porque necesitas mucho tiempo para que la información que vos estás dando, no solo tenerla chequeada, pero para cubrir todas las preguntas que se te aparecen a vos respecto del tema y que sabes que le van a aparecer, en este caso, al conductor de la radio. Y eso se fue haciendo bastante difícil. Pero redundó en empeorar mi calidad de vida porque trabajaba muchísimo más, encima casi no dormía porque arrancaba el programa a las 6 de la mañana. Y en cuanto a lo que agregaba Santi de negociar con la patronal, ahí sí noto muchísimo cómo crecí profesionalmente, por así decirlo. Cuando yo empecé en televisión, empecé con algunas columnas en América 24. Y una vez estaba parada frente a la cámara, tipo 3, 2, 1, arranca tu columna, y en el 3, 2, 1 me dicen por la cucaracha. Yo iba a hablar de una causa judicial que involucraba a un ministro y a una actriz. Me dicen por la cucaracha, al ministro no lo puedes nombrar. Buenísimo, yo hago política, ¿por qué voy a hablar solo de la actriz, chicos? No tiene nada que ver. No tuve reacción y hablé solo de la actriz. Esto debe haber sido, no sé, 2008, ponele. Y eso no me pasa más. Primero porque no me lo dicen, pero segundo porque no me volvería a congelar. Hay tensiones, hay discusiones respecto de la línea editorial. De hecho, ahora estamos teniendo una discusión muy interesante en IP en las últimas 4 semanas. Una discusión intensa respecto de cómo abordar las entrevistas con los dirigentes de La Libertad Avanza, que muchas veces dicen no solo cosas incorrectas, sino cosas que son abiertamente mentira. Y cómo, entrar a ese diálogo, eso es algo, la discusión intelectual respecto de eso es algo que nos estamos dando en este momento en IP, pero sí, claramente hoy estoy en otro lugar y en esa negociación no me siento una subordinada, me siento una de las que está participando en la mesa de la discusión de qué manera decir o no decir lo que queremos contar, eso. Y yo lamento muchísimo que haya desaparecido la crítica como género en los diarios. Me parece que nos empobrece intelectualmente, coincido con vos. Y no sé, no tengo mucho más para decir sobre eso. Y los periodistas de los dos lados del mostrador no solo pasa en crítica de cine, pasa en política, pasa en economía, pasa en todos lados, y es el mundo en el que estamos. Pero también puedo agregarte un dato, sí. Se está sumando también que hoy, por ejemplo, en la parte de espectáculos, si vos sos un influencer, le conviene más poner la plata en la claro. influencer que tiene 300.000, 400.000, lo que sea, total, que pautar en diario, radio o televisión. Pero escúchame, y el influencer lo único que hace es, no es periodismo, en un segundo, en una cápsula, sí. de un segundo, jajajaja, nosotros decimos eso,
y se terminó. Pero además, si vos no se publican libros malos en Argentina, no se publican series malas. Todo es bueno porque todos son amigos de todos. No creo, no me parece, pero bueno. Bueno, voy primero a la pregunta que me hicieron directamente a mí, en todo caso después algún comentario más genérico sobre el resto. Bueno, voy a corregirme un poco. No se eliminaron todas las restricciones de la ley de medios, sí se eliminaron muchas. Hay restricciones que están fundadas en que el medio se propaga a través de un medio escaso como es el espectro radioeléctrico, entonces ahí la restricción tiene una lógica, es decir, no vamos a aceptar que este recurso que es escaso esté monopolizado por un único prestador. Entonces esas limitaciones que existían en la ley de medios para tener no más de una frecuencia de AM, 2 de FM, un canal de televisión en una misma área de servicio, se mantuvieron. Yo diría, creo no equivocarme si digo que todas las restricciones que estaban fundadas en que el medio utilizado para brindar el servicio era el espectro, se mantuvieron. Sí se eliminaron, por ejemplo, el límite que había para tener hasta 24 canales por cable en todo el país. Y yo creo que esa era una limitación que estaba mal realizada. ¿Por qué? Porque primero el mercado de la televisión por cable es local. Digamos, cada localidad, cada centro urbano, cada municipio, después eso la extensión puede variar según la localidad, es un mercado particular de esa región. Entonces vos podés decir, bueno, no podés tener los 2 cables de la localidad o los 3 cables de la localidad. Había otra restricción que era, bueno, no podés tener un cable si tenés un canal de aire, que yo creo que tampoco tenía demasiado sentido. Después hay otra restricción que se mantiene, que es el que tiene una televisión satelital, se puede dar solamente una licencia de alcance nacional y no puede tener nada más. Eso se mantuvo. Después, después había, bueno, restricciones para la cantidad de señales que alguien podía tener. Si tenías un canal de televisión tenías que tener una señal de producción propia y podías tener únicamente una señal más. Yo, de vuelta, parto del principio, digamos, todo esto se pensó en base a que existía una concentración o un monopolio de la oferta, digamos, de servicios de información, entretenimiento y demás. Yo creo que no acepto esa premisa. Yo no la comparto, creo que no es cierto. Creo que fue exitosa políticamente la coalición en instalar esa idea, y tan exitosa fue que del otro lado se le tenía que contestar con que a la democratización de la palabra con la pluralidad de voces. Y yo, en la comisión que se formó en su momento para designar la ley convergente, junto con otros miembros de la comisión, tuvimos una discusión con el resto, que era precisamente decir, mira, no compartimos ese principio según el cual en la Argentina no hay pluralidad de opiniones. Yo decía, dejen de comerse la magueste. Lo que no hay es acceso universal a Internet. Ese es el problema que tenemos en la Argentina, porque el acceso a eso te da una infinidad de posibilidades de ver voces y cosas distintas. Yo imagino que debe ser muy difícil, producto del manejo de la pauta oficial, bueno, solo hay que pensarlo a nivel nacional, ir a instalar, no sé, un diario en Formosa. Imagino que debe ser una tarea imposible. Digo Formosa, como podría ser otra provincia, no sé si Corrientes, Santiago del Estero, la que quieras. Yo creo que cualquier cosa que dependa su subsistencia 100% del Estado es peligroso, es nocivo. Ahora, indudablemente, el control que puede ejercer un gobierno local sobre los medios se rompe cuando vos le das acceso a la gente a una plataforma que le permite ver y observar otras realidades. Y ahí tenemos una cosa pendiente en la Argentina. Vos manifestabas lugares donde el servicio tiene baja calidad, donde todavía es cobre, donde se dan las desigualdades que tenemos en la Argentina. Cuando vos ves el número agregado de penetración de Internet en la Argentina, es buenísimo. Tenemos, según el último índice de Cabase, que en base a números del ENACOM, estás en el 82% de los hogares con
conectividad fija, y si le sumas la móvil llegas al 92%. La verdad, en Latinoamérica, te diría, estamos igual con Uruguay, que es el que mejor conectividad tiene. Después, cuando vos aplicás el Zoom y lo mirás provincia por provincia, cuando desagregás el promedio de la velocidad, te encontrás con que tenemos problemas. Pero no estamos mal. Volviendo al tema, entonces, yo creo que en el mundo de hoy, en todo caso, lo que viene como desafío a futuro y como debate es el rol de las plataformas, sobre todo las que tienen una posición dominante en el mercado, que viene a disputar de algún modo, y por eso se da también el conflicto, a los que tradicionalmente tenían una posición más preponderante en el mercado. Y me acuerdo, cuando nosotros estábamos en el gobierno, la discusión de que se acuerdan que Facebook iba a transmitir, había comprado los derechos para transmitir algunas ventanas de la Copa Libertadores. Los había comprado en exclusividad, entonces obviamente quienes vinieron a plantear el programa, los que hasta entonces tenían la exclusividad para comercializar esos derechos. Yo dije, bueno, me parece bárbaro, pero pongamos toda la discusión sobre la mesa, no solamente este tema puntual. Veamos cómo venden ustedes también a los cableoperadores, a las pequeñas empresas, lo que les exigen para darles acceso a contenidos. Entonces ahí me parece que viene una discusión interesante que no está saldada en el mundo. Y lo de la pauta, yo, si me preguntás a mí, sería amigo de que la pauta se reduzca. Creo que la Argentina es un país que está quebrado, fundido, hay que repensar el gasto público y uno de los lugares donde hay que repensarlo es en la pauta. Lo que sí creo que lo que quede como pauta tiene que distribuirse conforme a alguna regla donde no sea la voluntad del que se sentó circunstancialmente en la Secretaría de Medios a distribuir esa pauta. La resolución que había sacado el gobierno de Macri a mí me parece que no era mala, digamos, tener en cuenta, uno de los elementos era la audiencia, obviamente, el otro era la naturaleza del tema. Una cosa es, si vos querés dar a publicidad, la colocación de un bono de deuda del gobierno argentino, y la otra es si querés anunciar un plan general de vacunación. Vas a apuntar lógicamente a distintos medios. El otro es el carácter federal, que acá se mencionó, y el otro tenía que ver también de alguna manera con el carácter federal, la relación entre el tema y la región geográfica. Puede no ser suficiente, seguramente, pero al menos fue un avance respecto de lo que había antes. Y si vos mirás la distribución de la pauta antes y después, vas a ver que en el gobierno de Macri fue, entre los medios, mucho más equitativa que lo que había habido antes. Puede no ser suficiente, sí, puede no ser suficiente. Hay trabajo sobre esto, tampoco desapareció la pauta, fue menor el gasto en publicidad que hubo en los 8 años anteriores, pero fue mayor que el que hubo en otras épocas, y cuando a veces de vuelta le aplicas el Zoom, ves que en determinado momento se gasta más, en determinado momento menos. Había que ver las subdivisiones políticas también cómo gastan, en fin. Pero bueno, yo en ese tema creo que de vuelta hay que repensar el tema de la pauta en un país quebrado como es la Argentina, y la existencia de digamos, no sé si tiene que haber una agencia estatal de periodismo, la verdad, es una opinión personal esta mía, ¿no? Pero bueno, me parece que lo que exista tiene que manejarse con criterios de objetividad y transparencia. Dos cositas, ya no digo más. Una de las cosas que había durante el macrismo y que por suerte se modificó nuestro gobierno es que había pauta publicitaria a periodistas de manera directa. ¿Sí? Digo, me parece que como el sumum de la direccionalidad de esa pauta publicitaria. Y lo otro sobre el cable por ejemplo, el hecho de sacar el cable del servicio audiovisual también impide que haya ordenamiento de grilla. Y entonces yo en el cable empiezo con el 1 La Nación, el 2 TN, el 3 es Crónica, no me acuerdo, hasta el 8, IP está en el 120. ¿Sí? De mi cable, IP está en el 120. Y los canales de aire están a la mitad entre las películas, y eso también me parece que ahí hay todo un ordenamiento editorial que solamente en el modo en que se ordena la grilla para que sea accesible. Y entonces, no, digamos, IC5N no está.
en el cable que tengo yo. Entonces, si quiero ver C5N, tengo que salir del cable, tengo que conectar el televisor a la red y verlo en la red. ¿Es posible? Sí, es posible, pero no es como estar sentado con el control y poder hacer zapping, que es una de las maneras de consumir, sobre todo noticias, poder recorrer qué es lo que está diciendo los canales de noticias en un momento. Si lo tenés todos ordenado, decime si no te facilita no solo la tarea del periodista, sino la del propio ciudadano a la hora de buscar información. Antes de irme, me quedan 2 minutos. No, respecto a esto último de por qué debería haber, si debería o no haber una agencia de noticias del Estado. La información es muy importante. Solamente por poner un ejemplo, aquellos que saben o sepan que el plan de dolarización de Javier Milei probablemente implique confiscación de depósitos, van a estar parados de una forma frente a un probable gobierno de Javier Milei que los que no lo sepan. Que la información sea tan importante, de hecho está contemplada en la Declaración de los Derechos Humanos, el acceso a información de calidad, hace necesario que podamos acceder a ella. Y si tenemos que pagar siempre para acceder a información de calidad, mucho, poco, lo que fuera, bueno, ahí hay una barrera imposible de franquear. Para mí sí es muy importante que el Estado garantice que haya información, no solo plural, federal, sino que también sea de calidad. Entonces, para mí la existencia de TELAM, la existencia de la televisión pública, de Radio Nacional, de las FMs, es parte constitutiva de nuestra democracia y alimenta sanamente nuestro debate público. Y solo quería agregar eso, y si me puedo ir, me voy. No queremos causar problemas, no, por favor. Bueno, muchas gracias. Tenemos que dar por terminada la mesa. Nos podemos unos minutitos para café. Podemos preguntar en el café también, que se quede. Y nos vemos en unos minutitos.